Hola, buenos días, ¿cómo estás? Leamos este pasaje que se llama Saulo escapa de los judíos. Hechos capítulo 9, versículos 23 al 25. Y oye, hoy es día 9 del mes 9 y estamos leyendo Hechos capítulo 9. Leamos el versículo 23. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. Recuerda que Saulo se convirtió al Señor y que Saulo luego sería el apóstol Pablo. Es el mismo, que se transformó completamente porque se convirtió de verdad al Señor. Pero los judíos no se convertían todavía, no todos, y seguían rechazando a Cristo y habían resuelto en consejo matarle. Por otra parte, mira que ahí dice, pasados muchos días. Y es que entre lo que leímos ayer y lo que leeremos hoy, pasó algo. Recuerda que ayer leímos sobre la predicación de Saulo en Damasco. Y entre eso y el pasaje que estamos leyendo hoy, algo pasó. Gálatas capítulo 1, versículos 17 al 18 dice, está hablando Pablo, que es el mismo Saulo. Ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Entre lo que leímos ayer y lo que leeremos hoy, pasaron como unos 3 años, en los cuales Saulo viajó a Arabia y luego regresó nuevamente a Damasco. Y durante ese tiempo los judíos planearon matarle. Sigamos leyendo. Versículo 24. Pero sus acechanzas llegaron al conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Mira, en esa época las ciudades, las aldeas, las ciudades tenían alrededor un muro, pero no era un muro chiquitito, era un muro inmenso, grande, fuerte, robusto, alto, una muralla, mejor dicho, para protección de las ciudades contra los enemigos. Y lo que estaban haciendo acá era que los que querían matar a Saulo, y ese muro que rodeaba las ciudades tenía puertas por las cuales entraban y salían de las ciudades. Y los que querían matar a Saulo estaban ahí haciendo vigilancia en esas puertas para que tan pronto Saulo saliera de Damasco, lo mataran. Versículo 25. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Es que este es el primer ascensor del mundo entero. Un ascensor manual en el cual Saulo fue descolgado por el muro de la ciudad en una canasta. Utilizó el ascensor y así, gracias a Dios, Saulo escapó. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículos 32 y 33 dice: en Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme, y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Ay, Dios mío, ¿cómo habrá sido eso? Mira que no solamente los judíos querían matarme, sino los gobernadores, las autoridades querían matar a Saulo también. ¿Sí te das cuenta de algo? Recuerda que Saulo había perseguido y matado cristianos. ¿Recuerdas todo lo que hemos leído de él, cierto?
y mira que ahora a él también le tocaría padecer, pero por causa de Cristo y huir de la persecución él también. Impresionante, ¿cierto? Quiero que por favor recuerdes lo que hablamos el martes, que Dios perdona nuestros pecados. Sí, Dios los perdona, pero eso no significa que no tengamos que sufrir las consecuencias de nuestros actos. ¿Cómo así? Mira, cuando Dios perdona nuestros pecados, y que esto también lo hablamos el martes, Dios nos libra de ir a la condenación eterna, a la segunda muerte, al lago de fuego y azufre, etcétera, etcétera, como está escrito en la Escritura. ¿Cómo nos perdona Dios nuestros pecados? Por medio de Jesucristo, porque escrito está, la paga del pecado es muerte. Ese versículo lo tengo acá escrito. Gloria a Dios. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Como nosotros somos pecadores, la paga del pecado es muerte. Entonces nosotros estábamos condenados. Sin Cristo estábamos condenados a la muerte eterna. Pero con Cristo somos redimidos, no por nada que nosotros mismos hagamos, porque como está escrito en la palabra de Dios, nosotros no nos podemos salvar a nosotros mismos. Por eso, como dice Juan 3:16, porque tanto amó Dios al mundo que envió a su propio Hijo para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, es por nuestra fe en Jesucristo que somos redimidos y Dios nos perdona nuestros pecados por el sacrificio que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Pero esa salvación, si es claro, nosotros cuando muramos no vamos a ir a la condenación, sino a la vida eterna por la salvación, porque Cristo nos redimió, ¿vale? Eso es claro, ¿cierto? Eso, la salvación, es diferente de que nosotros tengamos que asumir las consecuencias de nuestros actos. Son dos cosas diferentes. Mira, ¿y por qué esto es así? Mira, Gálatas 6:7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Dios no puede ser burlado. Todo lo que nosotros sembremos, eso también será lo mismo que cosechemos. Mateo 24:35 dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La palabra de Dios no puede ser quebrantada y todo lo que está escrito se cumple. Todo, hasta cada tilde, como dice la misma palabra de Dios. Entonces, si nosotros actuamos mal en nuestra vida, porque nos equivocamos, etcétera, 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 y nos damos cuenta en un momento dado de que cometimos un error, de que nos equivocamos, de que fallamos, de que pecamos, etcétera. Al darnos cuenta de nuestro error, nosotros debemos ir a Dios, confesarle lo que hemos hecho, sin ocultarle nada, decirle todo lo feo que hay en nosotros, lo feo que hacemos, que hicimos, que pensamos, que sentimos, todo. A Dios no se le puede ocultar nada porque a Dios no se le puede engañar y a Dios no le gusta el engaño. Con Él tenemos que ser transparentes. De hecho, Él lo ve todo, pero Él quiere que nosotros se lo confesemos, arrepentidos y pidiéndole perdón a Dios, diciéndole, por ejemplo, Señor Dios, hice esto, o sentí esto, o pensé esto,
perdóname, Señor. Yo renuncio a esto, Señor. Ayúdame, Padre Santo, límpiame con tu sangre preciosa, lávame con el agua de tu palabra, arranca con tu mano poderosa todas esas cosas que hay en mí que a ti no te agradan, Señor. Quita de mí esto y esto y esto. No lo quiero, Señor, renuncio a eso, pero ayúdame, Señor. Te confieso que he hecho esto, perdóname. Y en fin, derrama tu corazón delante de Dios, ¿vale? Bueno. Dios en ese momento nos perdona. Y claro, tenemos que cambiar nuestra vida porque no podemos pecar, ir a Dios, pedirle perdón y seguir pecando. No, eso es muy, muy, muy grave. Tenemos que cambiar nuestra vida. Pero aún así tenemos que afrontar las consecuencias de nuestros actos. Vamos a poner un ejemplo muy clarito de esto que te estoy hablando. Supongamos que una chica tiene relaciones sexuales antes del matrimonio. Eso es un pecado muy, muy grave que se llama fornicación. Dios estableció el matrimonio como algo sagrado y tener relaciones sexuales antes del matrimonio es un pecado muy grave de fornicación. Supongamos que esta chica tuvo relaciones sexuales antes del matrimonio y quedó embarazada. Y supongamos que por la misericordia de Dios, ella se dio cuenta y conoce que eso era pecado, que fue un pecado que transgredió la palabra de Dios y se arrepiente y se propone cambiar su vida completamente y no volver a pecar y todo eso. Pero ella está embarazada. Entonces, cuando ella va a los pies del Señor y se arrepiente y confiesa su pecado y todo eso, ¿Dios la perdona? Sí, la perdona. Dios nos perdona por el sacrificio que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Pero ese bebé desaparece de su barriguita cuando Dios la perdona. ¿No es cierto? No. Ella va a tener que afrontar las consecuencias de su pecado toda la vida. Y va a tener que ser madre soltera de pronto toda la vida y va a tener que sobrellevar esa carga y todo lo que eso implica, ¿cierto? ¿Dios la perdonó? Sí. ¿Dios la salvó? Sí. Pero ¿tiene ella que afrontar las consecuencias de su pecado? Sí. Y eso es un ejemplo muy clarito de la diferencia entre la salvación y el tener que nosotros afrontar las consecuencias de nuestro pecado. Vamos a poner otro ejemplo. El rey David. Mira, el rey David fue un rey conforme al corazón de Dios. El rey David amaba a Dios, adoraba a Dios. Es impresionante todo el amor que sentía David por Dios. Verdaderamente anhelaba obedecerlo, adorarlo, en fin, todo. Pero, un día cualquiera, el rey David también pecó. Y el rey David, tiempo después, se dio cuenta de su pecado y que fue un pecado muy grave. Y se arrepintió y le pidió perdón a Dios y bueno, todo lo que eso conlleva del arrepentimiento y todo eso. ¿Y Dios lo perdonó? Sí, y de hecho Dios le perdonó la vida, porque el pecado de David fue un pecado muy grave, pero Dios le perdonó la vida. Pero David tuvo que afrontar la consecuencia de su pecado toda su vida. Dios castigó a David toda su vida por el pecado, ese pecado que él cometió. No fue un castigo de una semana, de 15 días, de 3 años. El castigo de Dios para David
a causa de ese pecado que cometió David, fue un castigo de por vida, como cuando un juez dicta sentencia perpetua, cadena perpetua para alguien que infringió la ley, que cometió un delito y el juez le dicta cadena perpetua. En el caso de David fue castigo perpetuo. Hasta el día de su muerte, David tuvo que afrontar las consecuencias, las graves consecuencias de su pecado. ¿Dios perdonó a David? Sí. ¿Dios salvó a David? Sí. Pero David tuvo que afrontar las consecuencias de su pecado, sí, durante toda su vida. Y no solamente David, el pueblo tuvo que sobrellevar también ese castigo que le fue impuesto a David, su rey. De ahí la importancia, la gran importancia de que tú y yo oremos por nuestras autoridades, por los reyes, los presidentes de nuestros países y naciones, por los gobernadores, alcaldes, ministros, por todos los que estén en eminencia en nuestras naciones, para que nosotros no tengamos, como pueblo, no tengamos que sufrir las consecuencias del pecado de nuestras autoridades, llámense reyes, gobernadores, ministros, cancilleres, como se llamen. Por eso la importancia de mantenernos en oración. Y te ruego que por favor mires en este canal, bendito sea Dios, ya oramos por nuestras autoridades y por los que están en eminencia y oramos por el pueblo también. Te ruego que mires esos videos. Te dejo los links en la cajita de descripción. Si no lo has visto, míralos. Y si ya los viste, vuelve a mirarlos. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Volvamos a orar juntos por las autoridades y por el pueblo. Yo también, ahorita que termine de grabar este video, voy a ir, pongo ese video esos 2 videos que están subidos ahí y voy a volver a orar utilizando esos 2 videos por las autoridades de nuestras naciones y por el pueblo. Segunda de Samuel, capítulo 12, versículos 9 y 10 dice, acá le está hablando Dios a través del profeta, le está hablando Dios a David, al rey David, a causa del pecado que cometió. Escucha la palabra que Dios le dio al rey David. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual, mira la sentencia de Dios para David. Mira, escucha. Por lo cual, ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Y sigue hablando. Y así fue. No se apartó jamás la espada de la casa de David, es decir, la guerra. David y el pueblo tuvo que soportar y afrontar las consecuencias del pecado de David. Y fue grave y fue difícil y no fue un tiempo fácil ni para David, ni para su familia, ni para el pueblo. Si ves la importancia de que oremos por nuestras autoridades, mantengámonos en oración por ellas y por todos los que estén en eminencia en nuestros países y naciones. Bueno, entonces, mira que también te quiero comunicar algo. Hay 2 tipos de personas. Uno, que son los que, conociendo la palabra de Dios, conociendo la voluntad de Dios, y aún así peca.
Y otra persona que es el que no conoce, el que no sabe, no ha sido instruido en la palabra de Dios, no conoce la voluntad de Dios, incluso a veces ni siquiera conoce que existe un Dios y aún así peca. Son dos personas, dos tipos de personas diferentes. Mira lo que pasa con ellas. Lucas capítulo 12, versículos 47 y 48 dice: aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Ambos, ambos se equivocaron. Uno conocía la voluntad de Dios, conocía a Dios y conocía la voluntad de Dios. Y el otro no conocía de Dios ni su voluntad. Y ambos pecaron, ambos se equivocaron. Y ambos serán azotados, castigados. Pero el que conocía la voluntad de Dios y aún así pecó, será azotado mucho. Dios nos libre, Dios nos guarde de que nosotros, conociendo la misericordia de Dios, la palabra de Dios y todo esto que estamos escudriñando en la Escritura, Dios nos guarde de que pequemos contra Él, de que nos rebelemos contra Él. Oremos, oremos, oremos para que nuestros pies no resbalen, para que nosotros nos mantengamos firmes en la roca que es Jesús. ¿Y cómo logramos eso? Orando, alabando a Dios, escudriñando su palabra, pidiendo el Espíritu Santo de Dios, que sea el Espíritu Santo en nosotros, para que nosotros no resbalemos. Entonces, si te das cuenta de la importancia de mantenernos en oración, no solamente por nosotros, sino por nuestras autoridades, para que no pequemos y para que nosotros como pueblo no tengamos que sufrir las consecuencias de los pecados de nuestras autoridades, de las autoridades de nuestros países. Y para eso tenemos que orar por ellas, para que se conviertan y se arrepientan de todo pecado y maldad, y etcétera, etcétera, etcétera. Mira lo que le dijo Dios al rey David: ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? Y eso nos dice Dios a cada uno de nosotros. No tengamos en poco la palabra de Dios. Aferrémonos a ella y oremos para que nuestros pies no resbalen. Mira, y si nos damos cuenta de algo que estemos haciendo o que hemos hecho o sentido o pensado que vaya en contra de la palabra de Dios, en contra de la voluntad de Dios, Dios mío, tenemos urgentemente que arrepentirnos, que confesar eso delante de Dios y cambiar. No podemos seguir pecando. Es gravísimo, porque ya lo hemos leído: el que conociendo la voluntad del Señor y aún así peca, será azotado mucho. Dios nos libre. Recuerda que Jesucristo le dijo a la mujer adúltera que iba a ser apedreada por la multitud. Le dijo, ninguno la condenó, porque Jesús le dijo: el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, y en fin, ninguno la condenó. Y Jesús le dijo: ¿quién te condena? Ella le dijo: ninguno. Y le dijo Jesús, Juan 8:11 dice: vete y no peques más. Jesucristo le dijo a la mujer adúltera: vete y no peques más. Y al paralítico de Betesda Jesús le dijo, Juan 5:14, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Dios nos libre. Tú y yo tenemos que permanecer en santidad, orando, alabando a Dios,
leyendo su palabra, pidiendo al Espíritu Santo de Dios, mantenernos en santidad, orar por nosotros, por nuestras familias y orar también por todos aquellos a nuestro alrededor, incluyendo las autoridades. Por eso te ruego que nos veamos mañana, 10 de septiembre, para que tú y yo vamos a orar porque las personas se arrepientan y se conviertan a Dios de verdad, verdad. Tanto el que conoce la voluntad de Dios, que se arrepienta urgentemente para que no sea azotado mucho, como el que no conoce la voluntad de Dios, para que llegue y reciba el Espíritu Santo y se arrepienta y se convierta a Dios y se vuelva a Él en santidad. Oremos, oremos, es urgente que oremos los unos por los otros. Gloria a Dios, bendito y alabado sea el Señor.